Hablando del panorama actual político en Venezuela, antes de ir a la pausa, estábamos hablando de estos puntos más relevantes que han estado en los medios de comunicación, han estado en boga, también los principales analistas en materia económica, hablando de las importantes reformas, los importantes puntos que tiene esta ley orgánica de hidrocarburos, porque básicamente es el bastión de la economía en Venezuela, también de la dinámica, y de allí aguas abajo se derivan otras leyes, otras dinámicas también que tienen que ver, que terminan teniendo que ver con la calidad de vida del venezolano. Otro de los puntos importantes también promovidos desde COPEI, importantes leyes que tienen que ver con la calidad de vida del venezolano. Tocaba el punto de la forma de conciliación entre empresas extranjeras y la principal estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, de esa alternativa de conciliar, de alternativas no necesariamente llegando a instancias judiciales, no necesariamente llegando a espacios jurídicos para arreglar cualquier situación o inconformidad que surja entre esto. Este es uno de los temas más importantes porque algunos empresarios privados también estaban exigiendo que algunos temas fuesen resueltos en el extranjero, en tribunales extranjeros, pero esta alternativa de poder mediar en Venezuela también garantiza el tema de la soberanía, uno de los temas más importantes en este momento. Sí, y otra cosa ahí a destacar, Luisana, es que el espíritu de la ley es con la intención de que sea una construcción de un contrato en reciprocidad, ¿no? Y en esa parte de la reciprocidad nosotros hemos venido recalcando, importante destacar, que también hay un beneficio para los trabajadores, porque ahora bien, si viene un grupo, un pool de transnacionales para iniciar este proceso de inversión y de reconstrucción de la infraestructura petrolera, hay que destacar también que tenemos mano de obra que ha estado de alguna manera en el país en los últimos años, durante más de 10 años, trabajando en función de ello. Y hemos pedido para eso el espíritu patriótico de la soberanía social y laboral. ¿Qué va a pasar con estos trabajadores? Brindarle también garantías y estabilidad. La ley también contempla que siga el funcionamiento de esas empresas mixtas que ya se habían de alguna manera desarrollado, instaurado en el país, esa búsqueda de conciliación y acuerdos sin tener que ir a algún tipo de litigio internacional, pero que sí hayan instancias internacionales que ayuden a la comparación de la extracción, de la producción y de la comercialización. Ejemplo, en el caso de uno de los artículos de la ley plantea que si una empresa transnacional va a extraer el barril del petróleo y lo va a comercializar en un precio determinado, pero si es menor al precio que consigue el Estado venezolano, pues el Estado venezolano será quien lo comercialice. O sea, ese espíritu sano, competitivo, que al final va a generar de alguna manera beneficio, tanto para la empresa, tanto para el Estado, que al final también sigue siendo para el país. Esto debe llevar a que permita el fortalecimiento de lo que es el aparato social del país. Y ahí creo que hay unos puntos de acuerdo que nosotros propusimos hace más de 3 años, que fue la creación de unos fondos que permitiera el fortalecimiento de lo que ya habló la presidenta encargada, como es el caso de los salarios, de jubilaciones, de pensiones, etcétera, y el otro fondo que tiene que ver con la materia de infraestructura de los servicios públicos. Allí nosotros respaldamos y acompañamos este tipo de propuestas porque es lo que espera el país, ¿no? Que estos recursos ingresen para la mejoría progresiva. Algunos dirán, bueno, pero ¿cuándo? ¿No? ¿Esto iniciará a partir de cuándo? Bueno, es un proceso, repetimos, que es lento, pero es progresivo y ya tiene vísperas de un futuro próspero, que es lo que esperamos al país. Allí voy a rescatar ese carácter de soberanía que hablas, tiene la ley, por supuesto, en cuanto a bajar el porcentaje de lo que tiene que ver con las regalías, que también queda a discreción del Estado la restitución de esas regalías, porque es temporal. Una vez esta empresa extranjera, bueno, recupere lo que ha hecho en exploración, lo que ha hecho en extracción, lo que ha hecho en todo esto, ese porcentaje en el tiempo puede volver a ese 30% y se sigue manteniendo el espíritu de soberanía y de beneficio siempre para lo que es la estatal. ¿Qué otras características han surgido también desde el seno de la Asamblea, Juan Carlos, que no estén en los medios de comunicación, que no estén destacadas en los principales titulares, que también debamos compartir con nuestros televidentes? Sí, en relación a esta ley. En relación a esta ley, yo creo que otra de las cosas que hay que informarle, porque yo creo que ya inició el proceso de la consulta pública para empezar a informar a los más interesados, que por supuesto invitamos a la población en general a interesarse en esta materia, porque estamos hablando de que es la ley Pater Family, que permite de alguna manera que de allí nazca la posibilidad de una mejoría económica en nuestra Venezuela y que lo va a terminar configurando en el plano social. Y aquí tiene que ver el espíritu de la ley
ese espíritu de conciliación. Fíjate que está la intención de la revisión luego de esa contratación que se haya logrado entre las partes, con un tiempo prudencial de 5 años, de 10 años, que vas viendo al final si le interesa o no a la transnacional o si nos interesa a nosotros como país mantener ese espíritu de las regalías, bien sea de los, en este caso, de los porcentajes, como ya tú bien lo mencionaste. Pero hoy yo creo que cuando vemos esta ley, Lizania, de los que nos están viendo, existe ese ánimo de la rectificación, de que se ha escuchado al mercado internacional, de que se está plasmando en una ley. Oponerse a esta ley, mira, nosotros no le encontramos ningún tipo de sentido por las razones que sean. Mira, podemos tener las diferencias políticas con el partido de gobierno, que son muchas, pero en este particular, nosotros que hemos venido solicitando inversión extranjera, capitales extranjeros, mano calificada, la comercialización, que además se abran las puertas, ya el entendimiento entre ambos gobiernos, Venezuela y Estados Unidos, que además está ayudando a impulsar la garantía, de alguna manera, por así decirlo, de la seguridad jurídica, pues eso también empieza a darle al país la posibilidad del entendimiento. Y que para nadie debe ser extraño el entendimiento por la materia petrolera entre Venezuela y Estados Unidos, porque así ha sido toda la vida en el campo petrolero. Voy a tomar esto que dices con respecto a una cosa es oponerse al partido de gobierno y otra cosa oponerse a esta reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, porque precisamente vamos a tomar esa dinámica dentro del Parlamento Nacional. Se tiene conocimiento que hubo diputados de oposición que salvaron el voto, otros no estuvieron apoyando esta propuesta de reforma en ese primer debate. ¿En qué momento estamos en la Asamblea Nacional cuando se está viviendo este momento histórico particular, ajetreado, como bien lo describías al comienzo de la entrevista? ¿En qué comportamiento, en qué escenario está la oposición dentro de la Asamblea? Sí, bueno, yo particularmente, yo formo parte como parlamentario de la fracción de la Alianza Democrática que vamos, pues, de alguna manera en el segundo periodo de manera consecutiva. Yo respeto muchísimo a los que se hayan opuesto a esta presentación de estos proyectos, tendrán sus razones y sus motivos. Nosotros hemos estado participando en la Ley de Energía, en lo que es en la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, ahí por cierto está de vicepresidente el diputado Bernabé Gutiérrez, y tenemos participación conjunta como parlamentarios que hemos desarrollado nuestras propuestas y las vamos a llevar en la competencia que corresponde. ¿Cuál es la competencia que corresponde en el plano legislativo? Mire, una primera discusión es simplemente para presentar la exposición que significa el espíritu de la ley. Luego viene la segunda discusión después de las consultas públicas y que se da el debate dentro de las comisiones permanentes, y en esa segunda discusión, el artículo por artículo, usted expresa qué desea que se agregue, qué desea que sea cambiado, etcétera. Y es lo que nosotros hemos hecho. Por eso nosotros nos sorprendimos cuando observamos ese espíritu de rechazar en primera discusión esta ley que, te repito, tú y yo la hemos evaluado, y muchos de los venezolanos, de lo que significa para el país este tipo de ley. Pues cada quien tendrá su argumentación y es libre de hacerlo, pues la Constitución es clara en cuanto a los diputados, que no se deben a ninguna bancada política, pero sí tienen que ejercer una opinión personal, y esperemos a la segunda discusión, que ojalá sea el día de mañana o sea el día jueves, para que el artículo por artículo cada quien exprese. Nosotros tenemos nuestras apreciaciones y hay que decirlo. Nosotros particularmente hemos venido solicitando que en la ley contemple específicamente la garantía del trabajador y la trabajadora del espacio petrolero, desde el obrero, desde la mano de obra, desde el técnico, desde el profesional, desde toda aquella persona que está trabajando desde hace muchos años en la industria petrolera. Ahora bien, como secretario general nacional de COPEI, es una pregunta que me hacía en estos días, también se le hacía a alguno de los invitados: ¿cuántas oposiciones hay en este momento luego del 3 de enero? Porque está Fuerza Vecinal y Vamos Venezuela, Vamos COGEDE, Alianza Democrática y también UNICA y Un Nuevo Tiempo. Entonces, era reiterativa la pregunta sobre la lección aprendida. Suena un poco cliché esta expresión de la lección aprendida, pero aún no termina este mes de enero, los primeros días de instalación de la Asamblea, los primeros días de debate que empiezan ya con muchísima actividad, y se entiende la diferencia de líneas de partidos políticos, las diferencias de pensamiento, pero sigue prevaleciendo este tema de varias oposiciones dentro de la oposición, y no en el buen sentido de pluralidad. Claro, mira, nosotros de la Alianza Democrática sí lo vemos con buen sentido, de que, bueno, hay múltiples expresiones
Yo creo que aquí lo que sí hay que ser es coherente, ¿no? Eso sí es fundamental, que creo que es lo que ha permitido que la Alianza Democrática tenga su propia identidad y además que es una oposición democrática nacionalista, sobre todo, que nunca hemos dejado de creer en la ruta electoral, cívica, pacífica y además constitucional, que nunca hemos permitido el tutelaje internacional para que nosotros podamos emitir opiniones o actuar de manera política. Nosotros tenemos buenas relaciones con la fracción de Vamos Venezuela, que está conformada por Vamos Cogede y Fuerza Vecinal. Ahí hemos tenido puntos que hemos coincidido todas las oposiciones, como lo mencionan, dentro del Parlamento, y hay unas que no. Ejemplo, la última sesión no coincidimos con la fracción de Única, que tú hacías mención, porque bueno, ellos salvaron su voto en la presentación de los 3 proyectos de ley. Nosotros sí acompañamos estos proyectos de ley porque consideramos, por ejemplo, la protección de los derechos sociales del consumidor, cómo oponerse a eso ante lo que ha venido ocurriendo también en la expresión comercial por parte de los empresarios, ¿no? Bien, debemos hacer una pausa. A la vuelta vamos a hablar precisamente de esa ley de los derechos socioeconómicos, parte de lo que ha promovido COPEI, y también de ese aniversario en este mes de enero que ha tocado en condiciones